¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos ahora en 7 Televalencia. Hoy martes, tertulia municipal. Queremos pulsar toda la actualidad política que está pasando, sobre todo con las medidas del nuevo gobierno de María José Catalá. Les presento, nos visita por primera vez, es el nuevo concejal del Partido Popular, Movilidad y Seguridad Ciudadana. De momento asume estas competencias importantes. Recibimos a Jesús Carbonell. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo van las cosas con el nuevo gobierno? Muy bien. Asentándose, me imagino. Sí, asentándonos y muy ilusionados por transformar Valencia. Bueno, pues mucho que preguntarle esta noche porque vamos a hablar evidentemente de movilidad, entre otros temas. Lo vamos a hacer también con el que llevaba el área de movilidad en la anterior legislatura. Hablamos del concejal de Compromís, Giuseppe Grecci. ¿Qué tal? Buenas noches. Bona nit, Sílvia, un plaer. La veritat és que sempre fa gust vindre així i tindrem, crec que, moltes coses de què parlar. Bueno, ¿habían coincidido alguna vez Jesús y Giuseppe? En plató no. En plató no. Treballant, no ho podem contar. El primer programa de televisión entre quien abandona ese área de movilidad y quien va a asumir esa parte importante. Concejala del Partido Socialista. Nos gusta tener su opinión al respecto de todo lo que está ocurriendo ahora en la oposición. Elisa Valía, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, también hablaremos de movilidad, de lo que quiere también el Partido Socialista, que va a seguir defendiendo. Comenzamos y, si les parece, arrancamos con esa polémica de las playas del sur. ¿Qué está pasando? Va a haber una reunión, ya lo ha anunciado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la mayor brevedad para analizar las obras del macro trasvase de las playas del sur. ¿Se van a cerrar o no? ¿Qué está ocurriendo con este tema? ¿Qué nos puede contar Jesús Carbonell al respecto? Bueno, pues estamos pendientes de que se celebre una reunión que ya se convocó en su día y que se desconvocó para poder permitir que los usuarios de las playas puedan utilizarlas hasta por lo menos finales de agosto. Pero parece ser que hay un informe diferente. Una cosa dice delegación del Gobierno, otro informe diferente al Ayuntamiento. ¿Es esta la situación? Bueno, la situación es que, a pesar de que tanto la delegación del Gobierno como el Ministerio indican que es a partir del 15 de septiembre cuando se realizarán las obras o los trabajos, pues lo bien cierto es que nos mandaron un calendario en el que se contemplan unos trabajos preparatorios a partir del 15 de agosto. Esos trabajos preparatorios impiden el baño porque contemplan que se retiren las torres de vigilancia y de los socorristas y, por tanto, evidentemente el ayuntamiento no puede permitir el baño en una playa sin que haya socorristas. ¿Qué está pasando? Mucho de playas también nos puede el anterior concejal Giuseppe Grecci. ¿Qué decir al respecto de esta polémica en las playas del sur? Pues jo crec que el primer que s'ha de dir és que tots aquests treballs que se van fent tots els anys de replegar arena d'un lloc, que transportar-la a un altre, per veure si pal·liem l'erosió de les platges, és conseqüència de l'ampliació del port. Hem d'anar sempre a l'origen dels problemes. I per més arena que vulguem traslladar d'una platja a una altra, per més propostes de diques que se multipliquen davant de les platges, el problema de fons és això. I aleshores, jo espero i desig que, òbviament, durant la temporada d'estiu no se facin aquests treballs i que se siga sensibles en la ciutat de València en un moment important, a més, en aquestes platges del sud naturals. Però, repetisc, no podem seguir així. L'any que ve, després del següent temporal, tindrem la mateixa situació. I aleshores, així la solució és aturar l'ampliació del port, desmuntar el dic que s'ha construït i fer treball de manera que han de veure les corrents del nord cap al sud per a que les platges no s'erosionen i no arribi el mar a l'Albufera. Això és un dels problemes que tenim. Un trasvase que lo está llevando a cabo, por aclarar, el Ministerio de Transición Ecológica y la Dirección General de Costas, de 3 millones de metros cúbicos de arena a las playas del Parque Natural de la Devesa, que las calificamos como el sur de Valencia. Hablamos de la Garrofera, Arbre del Gos y Saler, según los datos que manejamos. Elisa, ¿qué dice la delegación del Gobierno, que además es del Partido Socialista, y en cuanto a esta polémica que está pasando? Pues yo creo que lo ha dicho bien claro, es decir, no va a afectar al baño los trabajos que se van a hacer. Yo creo que es una inversión muy importante que cabe destacar y cabe recalcar la inversión de 30 millones de euros que se va a hacer para recuperar la fisonomía de las playas del año 1965 y donde se prevé además que tenga un impacto positivo no solamente en las playas que ahora se van a regenerar, sino también en el Perellonet
en un periodo de 5 años donde se prevé que también haya un aumento de la arena por las corrientes. Y por tanto yo creo que es una intervención necesaria que desde el Ayuntamiento de Valencia hemos insistido mucho en el Ministerio que era necesaria. Ahora se ha puesto los recursos para ello y la Delegación de Gobierno, que además tiene a una delegada del Gobierno que ha sido concejala del Ayuntamiento de Valencia, comprenden perfectamente que no puede afectarse al baño en las playas de Valencia esos trabajos, y ya lo ha dicho, ya se ha comprometido, y yo creo que ahí es que no hay mucho más debate ni mucho más polémica. Además, cabe recordar que hace unos meses se reunió con los vecinos de toda esa zona para explicarles con detalle cuáles iban a ser los trabajos, cómo se iban a desarrollar, que pudiesen preguntar las dudas que tuviesen directamente a la Delegación de Gobierno y a los técnicos que la acompañaban, y por tanto yo creo que es una polémica que no lleva a nada, porque yo creo que si esto el objetivo final es decir que se van a cerrar para montar una reunión y luego decir que gracias a la nueva alcaldesa pues, se ha conseguido que se paren los trabajos y que no se cierren cuando desde el inicio no se iban a cerrar, pues yo creo que si esto es el arranque, pues nos espera un mandato animado. Por alusiones, Jesús, ¿qué decir al respecto de la posición del Ayuntamiento? Sí, pues es muy evidente, sin torres de vigilancia no hay baño. Claro. Entonces, mientras eso no cambie, las cosas pues no van a fluir y no va a ser posible que los usuarios puedan utilizar la playa. Y por tanto nosotros esperamos que recapacite el Ministerio, porque lo que queremos es, por supuesto, que se hagan esas obras de regeneración, que son necesarias e importantes, pero al mismo tiempo que se tenga la sensibilidad suficiente con los ciudadanos para que puedan utilizar las playas, y por tanto que el calendario lo pospongan unos días y que todo el mundo pueda... Claro, tiene lógica también, ¿no? Que no afecte al baño. Bueno, es que eso ya lo ha dicho la Delegación de Gobierno, que no va a afectar al baño. Sin torres de vigilancia, ¿qué decir al respecto? Es que si partimos de una... Claro, partimos de una afirmación que ya la propia Delegación de Gobierno ya ha contradicho. No, hemos recibido ese calendario, lo hemos recibido. Y se lo aseguro que es así. Gobierno, y ese calendario indica que el 15 de agosto las torres de vigilancia han de ser retiradas. ¿Qué decir del calendario? Josep Agreche, claro. Jo no tinc constància ni d'una cosa ni l'altra, perquè no estic en les dues bandes. No? Jo solo que sé que hem deixat un dispositiu preparat fins al 15 de setembre, el major dispositiu de la història que ha tingut València a les seues platges, amb més d'1,5 milió d'euros d'inversió que ha fet aquest govern, el govern de Joan Ribó, el govern de Compromís, i està tot preparat per a que se pugui disfrutar de 9 quilòmetres de platja. Però repetisc, treballs anteriors que s'han fet d'aquest tipus, fins i tot en platges més al sud, al Perelló, i que està desapareguent per tota la platja, això està bé, però jo crec que hem d'anar a l'origen de la qüestió, i a més queda gravat, no, és que queda gravat. Jo vull que quede gravat que després, si l'any que ve o dins de 2 anys tornem a fer un programa i parlem d'això, del nou temporal que ha passat, de la regressió de les platges, de l'erosió, de les dunes i els problemes que tenim a l'Albufera, ho estem dient des de fa temps. I això és una situació irreversible, perquè estàvem parlant de la pedregada d'ahir. Estàvem parlant del canvi climàtic, d'improvisament d'unes pedres enormes que caïen del cel, estem veient les imatges de la casba i tot això. Això és un problema que ens hem de centrar i hem de veure com ho pal·liem anant a l'origen. I si ho podem aconseguir pal·liar, però si interrompim el corrent que van del nord al sud, podem intentar gastar milionades que l'any següent, als 2 anys, desapareixeran aquesta aportació d'arena i de sediments perquè s'ho ha llevat per davant, perquè no li arriben de forma permanent i passa el que passa, podem veure l'erosió que tenim en les dunes. En 3-4 anys lamentarem que tenim un altre temporal i tenim un problema de canvi climàtic i aleshores, molt bé, que se tire la pilota el govern, PP i PSOE sempre estan igual, no? Pensem en el futur, en això estem d'acord. PP y PSOE en l'ampliació del port. I això a mi me preocupa perquè això és l'origen de tot. Bueno, no sé si quieren decir rápidamente algo sobre la ampliación del puerto relacionado con la erosión de playas, con lo que estamos hablando. Bueno, la ampliación del puerto, desde luego, para el Partido Popular es fundamental para el desarrollo económico de la comunidad y, desde luego, se va a defender. Se va a defender. Yo sí que me gustaría puntualizar, simplemente para que no se nos olvide, que las resoluciones que han salido del Pleno con respecto a la ampliación del puerto siempre han sido resoluciones que han sido apoyadas por el Partido Popular, el Partido Socialista y Compromís. Es decir, que cuando el Ayuntamiento de Valencia, el consistorio, se ha tenido que posicionar, no es que el PP y el PSOE han llegado a acuerdos, sino que en esos acuerdos siempre estaba Compromís. Es decir, que se ha llegado a mociones alternativas, a resoluciones en las que los 3 partidos que estamos en esta mesa sentados estábamos suscribiendo exactamente lo mismo. Lo digo también porque
el buenismo está muy bien y está bien, ¿no? Pero al final plantear propuestas que para empezar no llevan aparejada un análisis económico. Es decir, yo planteo retirar el dique y ¿cuánto vale? No lo sé. ¿De dónde lo voy a quitar? No lo sé. No lo sé. ¿Cuánto hay que indemnizar? No lo sé. Pero tengo que quitarlo. Yo creo que... No lo saben. No lo saben. Y yo, igual que le digo a la derecha que cuando dice que va a bajar impuestos, que diga de qué partida del gasto lo va a quitar, pues también digo que cuando planteamos opciones que son lícitas y que todo el mundo, hasta cierto punto, las entendemos, se acompañen de su estudio económico para saber de qué políticas concretas vamos a tener que detraer recursos para dedicarlos ahí. No sé si queréis muy rápido porque quiero entrar en movilidad. Estem parlant que cada 2 o 3 anys estem fent regeneració de platges per desenes de milions d'euros. Fixa tu si estem gastant i després ho importa el temporal. Però què valor té l'Albufera? L'Albufera té un valor, milers de milions d'euros, té un valor quantificable. Comencem a parlar per ahí. No, que té a veure en això. L'ampliació del port ho diuen els estudis tècnics dels catedràtics de la regressió de platges que ja tenim menys de la meitat de lo que teníem en els anys 60 o més. Ho han fet a més en satèl·lits. Això què fa? Que fa infiltracions marines a l'Albufera. Què valor té l'Albufera? No ho sé, podem gastar-nos 150 milions per llevar el dic quan anem a construir un magatzem en el mar. Per a què una concessionària estrangera tinga ahí una zona on deixar els contenidors i poder moure-les al voltant del món i una quarta part van buits. Igual ens hem de plantejar del valor que té l'Albufera, que es incuantificable. Ya. Bueno, pues nos daría para otro programa, yo creo, la ampliación del puerto, la Albufera. Vamos a entrar en movilidad porque, como decíamos al principio, nos encontramos con el actual concejal de movilidad del Partido Popular y el que fue Giuseppe Grecci en la etapa anterior de Compromís. También impulsaremos, pues, lógicamente, la parte del Partido Socialista. Jesús, ¿qué va a hacer? Porque hemos visto ya las primeras medidas que quiere tomar, especialmente en la calle Colón, solo un carril bus y el acceso libre desde Porta de la Mar. ¿Esto ya inmediato? ¿Cuándo? Bueno, no puede ser inmediato porque efectivamente hay que realizar una serie de actuaciones, pero será pronto. Nuestras previsiones son pues, que después del verano, pues, en torno a septiembre-octubre, esto ya podría estar operativo. Pero bueno, no se trata nada más que de cumplir con nuestras promesas electorales. Lo llevaban en el programa. Efectivamente, en la campaña electoral se contemplaba esta medida. Es una medida de carácter provisional y posteriormente se realizará un estudio más profundo sobre la calle Colón y su entorno y se adoptarán las medidas definitivas. Como primera medida se trata de abrir efectivamente la entrada por Porta de la Mar hacia la calle Colón y eliminar un carril bus. ¿El objetivo? ¿Evitar? Hay varios objetivos. Por un lado, mejorar la seguridad, porque aunque pueda el señor Grecci decir que esto resulta paradójico, imagino que así lo dirá, entiendo que no es así, porque al haber 2 carriles para los vehículos privados, las salidas desde la calle Colón hacia las calles transversales se facilitan. Hoy por hoy, todos los que han conducido por esa calle saben que cuando hay que salir de la calle Colón se producen momentos de nerviosismo, se producen colas por detrás, patinetes que cruzan, peatones, ese tipo de circunstancias provocan nerviosismo en el conductor, que hay veces que hasta se precipita y por tanto puede generar confusión o incluso algún tipo de accidente. El hecho de que haya 2 carriles va a permitir que por el carril de la derecha discurran los que quieren continuar por la calle Colón y por el de la izquierda aquellos que quieren salir de la misma. Vale. Y por tanto eso va a facilitar el tránsito por esa vía. Bueno, pues vamos a ver lo que opina Giuseppe Grecci y Elisa Valia también ante esta medida. Solo un carril bus, ¿cómo lo ve Giuseppe Grecci? Jo, òbviament, me pareix molt atrevit dir que milloraria el carrer Colón, perquè primer, obrir 2 carrils vol dir fomentar que hi hagi més cotxes, mobilitat induïda. Després se passaria de 2 cotxes a 1 quan han de girar els vehicles. Aleshores, ahir se fa un embut. Però és que fins i tot les dades no diuen que sigui perillós. La nova mesura de que hi hagi un sol carril de circulació per vehicles motoritzats i 2 per al transport públic. Perquè les dades oficials de l'Ajuntament diuen que en el 2018 hi va haver 56 accidents i en el 2021, un any després de que s'ha llevat això, hi va haver 43 accidents. O sigui, ha millorat la seguretat de tot el carrer Colón perquè tenim un trànsit molt més moderat. Perquè un sol carril de circulació és 30 km/h. 2 carrils serien a 50 km/h, si no ho mantenen a 30 km/h.
a part de tot, jo crec que una de les promeses electorals que s'ha repetit molt per part del PP és que s'anava a fer qualsevol cosa segons estudis tècnics. Sí? Jo espero que ho facin bé, perquè si no, pues Compromís estarà ahí per denunciar que no s'ha fet segons un estudi tècnic, perquè hi ha molts plans i molts estudis ja fet. Entre altres, ja hi ha una auditoria del carrer Colón que se va fer en aquell participatiu que va terminar, de fet, fa poc més d'un any, en el qual va haver una participació en qual un equip tècnic multidisciplinar va fer un estudi sobre tots els usos del carrer, sobre les matrius origen-destí, per a diferents modus de desplaçament, i va demostrar que el carrer Colón estava molt millor, perquè ara sol teníem un 8% dels desplaçaments que se feien en cotxe. Ara, si volen clavar més cotxes i perjudicar el transport públic, la millor medida és deixar un sol carril per al transport públic. Per al transport públic ara mateix passen 9 línies de la MT. Estem parlant de més de 800 autobusos. I jo vaticine que si obren, i també està gravat, després li recordaré a Jesús, que si obrin des de la Porta de la Mar se crearà un caos, perquè hi ha molts autobusos que entren, molt taxi, sol perquè han de circular més cotxes. Jo no li veig sentit a un carrer que és eminentment comercial, on més del 60% de desplaçaments se fan caminant, a que hi hagi voluntat de que circulen el doble de vehículos motorizados. Bueno, pues escuchamos también a Lisa y contesta enseguida a Jesús al respecto de esta medida destacada. Yo creo que esto es una improvisación en toda regla, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas de forma pausada y siempre nos va a llevar a mejor puerto. Si se quita un carril de autobús, a mí me surgen varias dudas. En primer lugar, significa que cada vez que para un autobús, no solamente los autobuses que vienen detrás, sino también los taxis van a tener un atasco. No sé si este ánimo de consensuarlo todo con la ciudadanía y con todos los sectores y tal, han tenido en cuenta si esto está consensuado con el sector del taxi, por ejemplo, que dudo mucho que esté de acuerdo con esta medida porque para ellos implica, evidentemente, muchas peores condiciones de circulación. En segundo lugar, pasaron muchas líneas de autobús. Nosotros lo que proponíamos y con lo que estábamos de acuerdo con una demanda ciudadana era de volver a acercar algunas de las líneas que se habían desviado por la calle Colón al antiguo trazado, al antiguo recorrido de Calle de la Paz, Poeta Querol, etcétera, acercando mucho más a los usuarios al centro, no teniendo que hacer transbordos y además descongestionando la carga que llevaba a la calle Colón para poder así estudiar una remodelación de la calle Colón que desde luego tiene que llevar una evaluación con datos objetivos, porque es verdad que en la cuestión de la seguridad una cuestión a lo mejor puede ser la percepción, que haya personas que se sientan más inseguras cuando circulan patinetes, bicicletas, etcétera, pero es verdad que ahora hay que ordenar los diferentes modos de transporte y ahora hay más modos de transporte y por tanto hay que ordenarlos. Entonces, claro, yo creo que esta medida, aunque sea provisional, hay que acompañarla de, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las líneas de autobús que circulan por ahí? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los taxis? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Consensuar significa también hablar con otros sectores como ese. Y ya por último, sí que incidir mucho en la improvisación. Yo creo que esto es una cuestión que quiere lanzar al gobierno actual del Ayuntamiento de Valencia, pues que entienden que vende mucho y que es un compromiso en el que han insistido muchísimo y que tienen que hacerlo rapidísimo, pero yo creo que es un mandato de 4 años, no hay que correr tampoco y creo que sería una buena cosa que se tomasen su tiempo para llegar, aterrizar y entonces estudiar también el impacto que tiene, por ejemplo, en las líneas de autobús y en la circulación fluida de las líneas de autobús. Bueno. Porque no hay que criminalizar el transporte privado, pero desde luego lo que hay que hacer es potenciar el transporte público, porque una de las cosas que nosotros sí que decíamos y que teníamos un compromiso y donde veíamos más margen de mejora con la gestión que se había hecho era con la empresa municipal de transportes, que es donde veíamos mucho margen de mejora para prestar un mejor servicio público a la ciudadanía. Bueno, pues escuchamos a Jesús porque, como decía al principio, esto venía en programa electoral, me imagino que está estudiado y con las medidas consensuadas también con parte del sector. Jesús, concejal. A ver, desde luego habrá que hablar con todos los afectados, obviamente, asociaciones de vecinos, comerciantes, etcétera, pero esto es una medida recogida en la campaña electoral y, por tanto, la vamos a hacer con carácter provisional, ya le digo. El proyecto definitivo, obviamente, va a ser sometido a todo tipo de estudios, a microsimulaciones, etcétera. Bueno, yo decía el señor Grecci que es que lo que vamos a permitir es que circulen el doble de vehículos. Bueno, no se trata de eso. O sea, simplemente ampliar el número de carriles no significa que vayan a circular el doble de vehículos. Bueno. Y en cuanto a la referencia que hacía usted, esa auditoría para la realización de las actuaciones en la calle Colón, que en su momento realizó el anterior gobierno, no se estará refiriendo desde luego a la auditoría de seguridad vial que se hizo sobre la calle Colón. ¿De quién? Entiendo. ¿De un técnico municipal? No. Vale. La auditoría de seguridad vial externa, no sabem qui.
Bueno, jo estic parlant d'una auditoria que s'ha fet supervisada pels tècnics municipals, que és el que nosaltres hem de tindre confiança, perquè són els que treballen per l'Ajuntament, no un tècnic de part que no va tindre ni accés a les dades d'accidents perquè no ho va demanar. En aquesta auditoria no estan les dades d'accidents que li acaba de contar, 56 en el 2018, 43 en el 2021, un any després de fer la mesura de Colón. Sí, está claro que también puede influir mucho en esa bajada de accidentes el hecho de que estén parados los coches, obviamente. Eso también influirá bastante. Bueno, però han reduït. Lo important és que protegim la vida. Sí. Lo que está claro, decía. Sí, que la auditoría de seguridad vial que se realizó, desde luego, usted la obvia. Por mucho que sea privada, instancia de parte, lo que fuera. Bueno, esa auditoría fue remitida al ayuntamiento y duerme el sueño de los justos en un cajón. Entonces, de lo que se trata es de analizar esa auditoría y, por otro lado, nosotros también lo que pretendemos es impulsar auditorías para todos los carriles bici de la ciudad de Valencia. Auditorías de seguridad vial, no las auditorías que usted menciona de flujos, etcétera, que eso es otra cuestión que también habrá que analizar, pero yo hablo estrictamente de seguridad vial en este punto. Contesta y enseguida damos paso a Lisa también. No sé si quiere decir algo, Giuseppe. Perdona, no volia monopolitzar. Realment hi ha una auditoria també de tota la xarxa dels carrils bici, que és el pla director de la bici, que té en compte els accidents, que té en compte la xarxa que va fer el PP abans del 2015, que és la que és pitjor valorada, que fa plans de com se pot millorar el carril bici. És un pla director de la bicicleta que és un pla municipal. Repetisc, fet pels tècnics municipals que tenen tota la nostra confiança, haurien de tindre de qualsevol, no depenent del govern de torn i tal, perquè són tècnics qualificats que han demostrat tindre una gran profesionalitat en la gestió de la ciutat. Lisa, quería apuntar algo, el acceso libre desde Porta de la Mar. Sí, precisamente, porque creo que además una cosa que puede entender todo el mundo es la siguiente. Ahora mismo hay un carril para coches privados y si abrimos un carril más, pero entra el mismo número de coches, probablemente podamos hacer el flujo del coche privado más ligero. Pero si abrimos una nueva entrada desde Porta de la Mar, lo que todo el mundo puede entender es, yo tengo un carril, tengo X coches, mientras el mismo número de coches se repartan en dos carriles, podré bajar el tráfico y los atascos, pero si de pronto hay una entrada de coches superior a los coches que había y duplico el espacio, pero triplico el número de coches que utilizan esa vía, evidentemente estoy en una situación muchísimo peor. Es por eso que digo que no debe hacerse simplemente una intervención provisional o transitoria, como queramos, que sea simplemente quitar un carril bus y abrir la Puerta de la Mar, porque son cuestiones que si no van acompañadas de otra serie de medidas y sin prejuzgar que esa sea la solución definitiva o no, yo creo que lo que hace falta además es estudiar en profundidad cómo podemos ganar espacio para el peatón, que es una de las cosas que a nosotros más nos preocupaba, que con la remodelación de la calle Colón no se había ganado espacio para el peatón, por ejemplo, que se había estado siempre pensando exclusivamente en el tráfico rodado de cualquier tipo y además teniendo en cuenta que es una arteria comercial, donde además está demostradísimo que cuando se gana espacio para el peatón, cuando se mejora el espacio que utiliza el peatón en una arteria comercial, mejoran además muchísimo las ventas. Y esto es algo que la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico tiene clarísimo, porque ha visto cómo en los lugares donde se ha hecho una intervención potente de recuperación del espacio público para el peatón, los datos comerciales de todos los comercios que hay en esa zona han mejorado muchísimo. Por lo tanto, yo creo que es un error garrafal simplemente que la intervención se limite a quito un carril de autobús y abro la Puerta de la Mar, porque en primer lugar habrá un flujo muchísimo más alto de coches y en segundo lugar el usuario del transporte público, el taxi incluido, que también es transporte público, se va a ver perjudicado muchísimo con esta intervención. Jesús, le dejamos contestarnos porque esto es provisional, lo ha dejado claro. Quiero decir que van a estudiar un poco cómo van a hacerlo. Las diferentes alternativas. Sí. No se quiere contestar algo a Lisa sobre el tema de lo de los espacios del peatón. Sí, bueno, a ver, yo lo que creo también es que en cuanto a los vehículos privados, nos enseñaron de pequeñitos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, los vehículos, si no entran por la calle Colón, acabarán entrando por la Gran Vía. Y bueno, entiendo que esta medida, aunque tenga carácter provisional, pues va a facilitar a los ciudadanos el tránsito por esas vías que están actualmente muy congestionadas. Òbviament, aquesta teoria no és la teoria de l'enginyeria del trànsit, perquè l'enginyeria del trànsit te diu que tu has de fer mesures per a reduir el vehicle motoritzat, com ha passat a València. De fet, en la ciutat de València, en 8 anys, el trànsit s'ha reduït un 10%. Quan, a més, en entrada, que venien de fora de la ciutat, sí que s'ha incrementat. I això què vol dir? Que hi ha hagut un canvi d'hàbits. La gent s'ha deixat el cotxe
i ha agafat el transport públic, per això s'ha incrementat moltíssim el seu ús, per això... El de l'MT, concretamente. Sí. Mira, justament en el primer semestre de l'any 2022, del 2023, s'ha donat avui les xifres. En el primer semestre de l'any 2023, l'AMT té més viatgers que el 2019, que va ser l'any que més viatgers tenia. I segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, que publica les dades de viatgers de totes les empreses, l'AMT en els darrers anys, abans de la pandèmia, ara després, ha estat l'empresa d'Espanya que més ha incrementat viatgers. Dates oficials de l'INE. I en el primer semestre ja tenim un 3% més que teníem en el 2019 abans de la pandèmia. Això són dates oficials, no són percepcions que té qualsevol. Claro, però mientras... Un moment, no he terminat, no he interromput. El tema de l'enginyeria del tràfic és important. No és que tu lleves d'una part i va a una altra, perquè les mesures de mobilitat sostenible van encaminades a reduir el trànsit motoritzat. Això està en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que va aprovar el PP en l'any 2013 i està en el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, que s'han de fer mesures per reduir el trànsit en l'entorn de Ciutat Vella i en els marges. I aleshores, en aquesta ciutat s'ha reduït el trànsit motoritzat perquè s'han fet mesures alternatives que han fet canviar els hàbits. S'ha incrementat l'ús dels carrils bici, més d'un 200%, s'ha incrementat el transport públic i s'ha reduït les persones que van en transport motoritzat privat. I s'ha incrementat del 49 al 52% les persones que caminen en aquesta ciutat segons la enquesta de mobilitat del Pla de Mobilitat Metropolitana. Bueno, pues son los datos. Ahora sí escuchamos al concejal que quería decirle algo sobre la AMT. Creo que sí, bueno, el crecimiento del 3% de viajeros, que no lo discuto. Desde luego, ese crecimiento queda muy por debajo del crecimiento que ha experimentado, por ejemplo, Metro Valencia, Metrobús, que están en torno a un 140, un 150% respecto de los datos de 2019. 150%. Le damos paso también a Elisa Valía. Vol dir que s'ha triplicat quasi els viatgers de Metro Valencia. Oiga, son los datos. Bueno, lo hem de veure les ¿Mejorable? dades. Pues sí, compruébelo. Nosotros hemos dicho siempre que la gestión del transporte público a través de la empresa municipal de transportes era un ámbito de mejora, por eso hacíamos una apuesta muy fuerte en estas elecciones para gestionar este área, porque nos parecía importante y nos parecía que había un margen de mejora importante. De todas maneras, yo insisto, yo creo que esto es querer hacer esta intervención corriendo ahora, sin estudiar primero, haciendo primero y estudiando después, es querer meterla a martillazos. Creo que es un error importante y que solo puede conducir a más caos. Yo creo que, teniendo 4 años por delante, yo creo que lo normal y lo lógico sería hacer un estudio pormenorizado, hacer una intervención de calado, pero con un estudio mucho más profundo y sí que consensuando no solamente con la parte más crítica de la intervención, sino también con usuarios habituales como son los comercios, como son los taxistas, como es mucha más gente y no solamente un sector que puede haber criticado más esta intervención porque sus hábitos se han visto afectados en mayor medida. Hay mucha gente que se ha visto beneficiada por la intervención de la calle Colón y, por tanto, no todo lo que se ha hecho es desterrable por sistema. Yo creo que lo que hay que tener claro es cuál es el objetivo, cuál va a ser el objetivo de la calle Colón. O sea, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué queremos conseguir? Que haya más tráfico rodado, que fluya más, que ganemos espacio para el peatón. ¿Cómo lo queremos hacer? Primero hay que establecer objetivos. Yo no sé exactamente a qué objetivo responde esta intervención corriendo. No lo sé. Al margen de una promesa electoral. Pues promesa electoral que le reclamaba la ciudadanía, pregunto. Claro, y hacer compatibles los diferentes modos de Pero las transporte. líneas de la MT, por ejemplo, se van a modificar. Obviamente se van a modificar. ¿En esa primera intervención? Hombre, pues no, obviamente pues entonces tampoco. hay un problema. Entonces hay un problema, porque cuando pasan los autobuses por un solo carril, cuando un autobús para en una parada, el resto van a parar detrás y va a haber un atasco enorme. Por tanto, nosotros lo que proponíamos, una de las propuestas que teníamos era volver a recuperar el recorrido de algunas de las líneas por la calle de La Paz y Poeta Querol, por ejemplo. Esa medida acompañada de esa primera intervención pues requiere también un estudio más pormenorizado de qué pasa con todas las líneas que pasan por ahí. Porque todo el mundo entiende, eso lo entiende cualquier persona, que si tú tienes un carril y el autobús está parando constantemente, 9 líneas de autobús están parando constantemente en las paradas, ni fluye el taxi, ni fluye el autobús, ni fluye absolutamente nada. Y en lugar de tener coches parados mientras están esperando para girar, vamos a tener autobuses parados en toda la calle Colón y eso es muchísimo peor. Por tanto, yo no digo que nos intervengamos sobre la calle Colón, que nosotros mismos yo creo que habíamos sí, Jesús ha explicado, ¿no? A ver, vamos a ver, desde luego si concentras todas las paradas de los autobuses en unas determinadas marquesinas, obviamente se puede producir ese fenómeno que estás mencionando. Pero si tú esponjas las paradas del autobús, pues eso ya no tiene por qué ocurrir. En la primera parada que se pare un autobús al principio de la calle, se pararán el resto. Yo creo que eso, esa martillazo. Ahora, yo sugerisc que
s'estudien quals són les parades, ja estan totes penjades. Tenim 9 línies que paren en diferents punts. Òbviament, si 2 estan dedicats al trànsit motoritzat privat, hi ha 800 autobusos al dia, hi ha un autobús parat, tota la resta estarà darrere perquè això dona un servei que tota la ciutat, perquè és un dels llocs on poden passar els autobusos. Si no s'han d'anar a la Gran Via, estaríem allunyant de la gent del centre de la ciutat. Òbviament, si se traslladen línies, també s'ha d'estudiar com se fa, perquè en la calle Poreta Querol ja s'ha estudiat per part dels tècnics de la MT, de fet se pot preguntar, però no hi ha espai suficient per a que hi hagi més línies que puguen parar, perquè també tindríem el mateix problema, perquè tenim una sèrie de zones on no se poden fer parades, on és el Museu de la Ceràmica, on estan els hotels, on està el teatre principal i tal, no se poden fer tantes parades. I aleshores per això no s'han posat més línies. Però quan més línies van pel centre, menys qualitat tenen perquè estem obligant els viatgers a donar voltes pel centre quan poden anar pel costat perimetral i per això té eixa velocitat, eixa regularitat, aquest nombre creixent d'ús de la MT per part de viatgers perquè poden passar ràpidament en lloc d'endinsar-se en el centre, que se perd temps. De fet, això se va estudiar quan se va patronalizar la plaça de l'Ajuntament. Jesús también quería intervenir. No, es que da la sensación de que el doble carril de autobús existe en toda la ciudad de Valencia, cuando resulta que solo existe en la calle Colón. Vale, bueno, pues queda aclarado. Però bueno, ahí passen 9 línies en un tram d'un quilòmetre, per això està... És molt diferent de qualsevol altre carrer de la ciutat. Aparte de esta medida ya anunciada, ¿se va a revertir alguno de los carriles bici de la ciudad, los más polémicos? Bueno, se va a estudiar absolutamente todos los carriles bici de la ciudad de Valencia. Ya he dicho que se hará una auditoría de seguridad y todo aquello que deba ser mejorado se hará. Tramos polémicos, conflictivos, Josep Errechi, Elisa Valía. Bueno, jo sempre he dit en este programa, Sílvia, tu comentes sempre que no hi ha trams polèmics. No los hay. A mí me gusta utilizar esta palabra. Són polèmiques creades perquè tot han funcionat perfectament i no ha passat res. De fet, fins i tot els carrils bici que s'han fet en determinades avingudes han aconseguit pacificar el trànsit i han millorat la qualitat de vida en aquest entorn. Sol cal veure en alguns que en un costat hi ha carril bici i on ja no hi ha doble fila, i aleshores no se dan situacions de fet d'acordeó, de vehicles intentant eixir de la doble fila, del pitos, el claxon, i tot és un trànsit molt més pacificat, a més un carril d'un sol sentit, con un sol carrer, fa de manera que sigui a 30 km/h. Quan tenim 2 carrils, la velocitat és a 50 km/h, que provoca més problemes de seguretat, més soroll, més contaminació. I aleshores, jo ja ho contava abans, ja hi ha una auditoria. És el pla director de la bici que és vigent per als propers 5 o 10 anys. I aleshores jo començaria per ahir i si se volen fer actuacions tenen molts quilòmetres per arreglar del carril bici que va fer durant l'època de Rita Barberà damunt de la vorera, i que donen molt de perill als vianants. El plan director no es una auditoría, sino que es un plan a futuro. Eso por un lado. Por otro lado, no se puede analizar los carriles bici del pasado, de hace 10, 15, 20 años, con los ojos de hoy. La realidad. Ahora realmente, por ejemplo, hay una nueva guía de la DGT sobre los carriles bici que habrá que implementar. Y esos nuevos diseños que recomienda la DGT, pues desde luego no son los mismos que hace 15 o 20 años, ni siquiera los mismos que usted ha realizado en los pasados 8 años. Y siguiendo las indicaciones de esa guía, es muy probable que haya que revisar algunos de los carriles bici muy recientes de ustedes. Pues me alegro que tú... No, solo me permites, Elisa, ese disc. Me alegro que tu comentes la guia, perquè la guia de la DGT s'ha inspirat en València, perquè hem col·laborat en el Ministeri. Pues ya le digo que hay muchos detalles que no están incorporados a sus carriles bici. De fet, van assumir fins i tot el nou catàleg de senyals que no se feia des de l'any 91, una de les senyals que nosaltres implementarem així i se va inspirar la DGT perquè reforça la seguretat i la informació per als usuaris de la vía en els encreuaments de carril bici en el trànsit motoritzat. Bueno, pues ahí queda esta paréntesis de Elisa. A mí me sorprende que se vaya a hacer un estudio pormenorizado de, por ejemplo, los carriles bici y no se haga de la calle Colón antes de intervenir. Yo creo que la evaluación de las políticas públicas tiene que consolidarse en las administraciones públicas cada vez más, hacer una intervención y evaluar en qué medida ha cumplido objetivos, pero yo me voy de aquí sin saber aún cuál es el objetivo de la intervención en la calle Colón, el objetivo concreto, y me voy aquí con la sensación de que se va a intervenir corriendo
en un lugar que yo creo que es importante, que genera mucha tensión porque muchas personas utilizan la calle Colón y que creo que igual que se merece que los carriles bici se revisen en base a un estudio pormenorizado, también se merece la calle Colón una intervención que esté basada en un estudio pormenorizado y no en correr. Está trabajando durante todo el mes de agosto corriendo para intentar hacer algo allí que tampoco sabemos qué objetivo cumple, que como yo he explicado muy bien, cualquier persona sin que sepa de movilidad sabe perfectamente que hay efectos indeseados como son la cuestión del tráfico en el carril bus que quedaría y que el flujo de coches se va a incrementar más que el incremento del espacio que tú estás provocando y que, por tanto, yo creo que para nosotros el objetivo fundamental era ganar espacio para el peatón, hacer mejor la convivencia entre los modos de transporte y creemos que esa intervención no cumple ninguno de sus objetivos. Bueno, pues vamos a aclararlo. Yo creo que Jesús lo ha dejado claro. El objetivo del Partido Popular y que han contado con la promesa electoral, pero no es cumplir con algo. ¿Qué explicaban los ciudadanos que quieren de la calle? Menos atascos, eso era el principal objetivo, ¿no? Claro. Menos atascos en primer término y, desde luego, mayor seguridad, como ya he explicado, para las salidas desde la calle Colón. Bueno, pues yo creo que ha quedado eso claro. Transitoriamente. Vale, estamos en los minutos finales, muy breve. El patinete ya con casco, concejal, en breve. A ver, esto creo que es una medida que es importante profundizar en ella porque realmente el patinete, que no existía hace escasos 10 años, ha crecido exponencialmente en la ciudad de Valencia y en todas las grandes ciudades y realmente pues ahora la convivencia entre los diferentes modos de transporte pues ha complicado. Y pues hay un elevado porcentaje de accidentes en la ciudad en las que se ven involucrados los patinetes. Entonces entendemos que incorporar el casco obligatorio desde luego es una medida que puede paliar los perjuicios de la utilización de... El casco ja és obligatori a la ciutat, segons l'ordenança vigent, segons l'ordenança vigent, ja obligatori des de l'any 2019. Solo en determinados tipos de patinete y no en otros, que es recomendable. Eso. Però són... No diga las verdades a medias, no diga las verdades a medias. Però pràcticament el 100% dels patinets en eixa potència són les que estan ara. Perquè això en el 2019 i encara hi havia alguns que eren menys potència. El casco obligatori ja és obligatori en l'ordenança del 2019 que hem fet nosaltres. Repito que solo parcialmente. I ja és obligatori perquè ho posa la DGT, que se va inspirar en la nostra ordenança. Bueno, pues todos queda claro. En su ordenança. Sí, és que hem treballat molt i en som exemple. Bueno, pues fixa't, l'anell ciclista va ser premiat pel govern de Rajoy com una bona pràctica de reduir la contaminació i ara vostès volen fer més carrils pels cotxes per posar més contaminació. La xarxa ciclista de València ha estat premiada per la xarxa de ciutats de la bicicleta com la millor xarxa ciclista de tot Espanya en l'any 2019. I la OCU ha fet una auditoria dels carrils bici de València que ens posa com les 3 millors ciutats d'Espanya per anar en bicicleta. Bueno, pues ahí Giuseppe Grecci sigue recordando, me parece bien. Bueno, tenemos que ir terminando. Elisa Malia, un titular de la noche de todo lo que hemos hablado, que no ha sido poco relacionado con la movilidad de Valencia. ¿Cuál sería el suyo? Pues yo creo que los cambios de movilidad tienen que hacerse de una forma distinta, porque una de las cosas que hemos reivindicado nosotros también es que no solamente el fondo, sino la forma es muy importante en política y también queríamos apostar por este área porque entendíamos que la forma también tenía que cambiar y por tanto invitamos al Partido Popular a que también lo haga de una forma distinta, no solamente el fondo, sino que también ese consenso no se limite a siempre las voces más críticas, sino que también sea capaz de incorporar a los comerciantes, al sector del taxi y a muchos otros que son usuarios de la calle y que sí que han tenido beneficios y aunque haya margen de mejora, siempre conviene estudiar las cosas antes y no actuar y luego estudiar. Gracias, concejala del Partido Socialista, Elisa Malia. Titular muy breve, Giuseppe Grecci, que usted ha tenido más tiempo, creo. Perdó. En sus explicaciones. El debat encès. No, jo l'únic que vull fer és una crida a saber que València és una ciutat exemple a tot Espanya, que així ho diuen a nivell de tot Espanya i també a nivell internacional. Som capital verd europea perquè una de les potes d'aquesta capitalitat ha estat la mobilitat sostenible. I aleshores no se facin les coses en un criteri ideològic i se facin, si s'han de fer en criteri tècnic i en participació, que són de les coses que s'han dit en estos anys, y me tem que no se van a aplicar. Bueno, pues gracias, Giuseppe Grecci. Y ahora sí, Jesús Carbonell, le agradecemos porque además acaba de llegar, no le han dejado tiempo ni respirar, también les digo, Elisa Malia, Giuseppe Grecci. Esto es así en política. Jesús, ¿cuál sería su mensaje final? Sí, mi mensaje final sería que vamos a ponderar todos los intereses implicados. Asociaciones de vecinos, comerciantes, los propios usuarios y los diferentes modos de transporte. Pretendemos consensuar las medidas
Y en eso se va a basar nuestra política y sobre todo también en potenciar el transporte público, que como bien ha dicho la señora Valía, pues creemos que es manifiestamente mejorable. Muy bien, pues muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Esperemos que podamos ir viendo toda esa política que va a llevar a cabo. Buenas noches, concejal. Gracias a los tres. Muchas gracias. Terminamos. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 9. Nos asomamos a esta ventanita llamada Ágora. Buenas noches.